Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, vengo a presentarle el nuevo material para octavo básico de esta semana, que tiene que ver con estudiar un poquito cuál fue la relación que existió entre uno de los pueblos más conocidos de nuestro país, que es el pueblo mapuche, y los conquistadores españoles. ¿Ya? Como objetivo, en esta ocasión, vamos a tener que analizar y evaluar algunos tipos de formas de convivencia y también formas de conflicto que existen entre los españoles y los mapuches. ¿Ya? Voy a hacer una aclaración antes de empezar. La palabra correcta, chiquillos, es mapuche. ¿Ya? No se habla de mapuches con ese al final. ¿Ya? A pesar de que estemos hablando en plural, solamente se ocupa la expresión mapuche, ya que en el idioma originario del pueblo mapuche, en el mapudungún, la S final no significa un plural, ¿ya? El pueblo es el pueblo mapuche. Así que eso. Para explicar un poquito el objetivo, la idea es que ustedes en esta guía logren analizar y observar cuál fue la forma de relación entre estos dos pueblos, españoles y mapuche. Eh, Porque es bastante lógico que existieron como conflictos, ¿verdad?, a lo largo de la historia y de la conquista, pero también se desarrolló una relación de convivencia, incluso de cooperación. Y eso es bien interesante de analizar, ¿ya? Lo primero, les voy a mandar un video, ¿ya? Que es un capítulo de Algo Habrán Hecho que ayuda bastante como a introducirse en el tema, a conocer un poquito más de nuestro pueblo mapuche y de su relación con los españoles. En este capítulo fundamentalmente habla de la historia de Lautaro, ¿ya? Y su relación con Pedro de Valdivia. No voy a ahondar mucho más para que puedan ver ese material. Y en la guía, eh, la primera parte es una introducción muy breve que explica esta situación de convivencia y conflicto, ¿ya? Fundamentalmente marcada en una primera instancia por el conflicto. Los españoles chiquillos empiezan a avanzar por Chile desde el norte hacia el sur. Eh, Prácticamente no encuentran mucha resistencia de los pueblos del norte, pero al llegar al río Biobío se encuentran con una especie de frontera natural que separaba a españoles y a mapuches y que generaba un distanciamiento entre ambos pueblos. El río Biobío se habla de que actuó como una especie de frontera natural, es decir, que separó hacia el norte a los españoles y al sur a los mapuches. ¿Ya? La primera unidad temática de esta guía se llama la Guerra de Arauco y los denominados indios amigos. ¿Ya? ¿Qué es esto, chiquillos? Lo primero que se produjo entre españoles y mapuches fue una guerra. ¿Ya? Esta guerra, según algunos historiadores, uno la puede extender hasta el día de hoy, como una guerra que jamás terminó. Otros dicen que termina en 1810 con la independencia de Chile y por lo tanto eh, el cambio de hablar de españoles a hablar de chilenos, ¿ya? Y otros dicen que fue una guerra bastante más corta que solamente se desarrolló entre finales del 1500 y comienzos del 1620, ¿ya? Eh, Más allá de esto se pueden identificar con claridad dos etapas, ya que son la guerra ofensiva y la guerra defensiva y que vienen descritas en un cuadro en su guía, ¿ya? Eran dos tipos de o dos formas de hacer la guerra bien distintas. La guerra ofensiva, como tiene, o como dice el nombre, tiene relación con que los españoles intentan avanzar hacia el sur del Biobío y conquistar al pueblo mapuche. Fue el fracaso de esta estrategia lo que dio paso a un segundo tipo de guerra que es la guerra defensiva, en donde se mantiene una frontera y se hacen ciertas expediciones esporádicas con el fin de ni siquiera conquistar, sino que evangelizar y lograr someter al pueblo mapuche de otra manera, por así decirlo, por las buenas. ¿Ya? No voy a ahondar mucho más en eso porque su trabajo es definir estos tipos de guerra. Con posterioridad en la guía se explica un concepto bien característico que es el de indios amigos. ¿Quiénes eran los indios amigos, chiquillos? Eran los grupos mapuche indígenas que decidieron colaborar con los españoles. ¿Ya? Ahí también van a poder encontrar un poquito más a través de una fuente una especie de definición más adecuada de este concepto. Y con esta fuente van a tener que responder tres preguntas. La primera tiene que ver con diferenciar la guerra ofensiva y defensiva, la segunda con el concepto de indio amigo y su opinión al respecto, y una tercera pregunta que tiene que ver con un documento bien breve que describe cómo eran los indígenas, ¿ya? Desde la visión de un español. Así que eso. Y la segunda parte de la guía tiene que ver o tiene por título Parlamentos y vida fronteriza.
En esta parte, lo que se describe es fundamentalmente cuál fue la relación de cooperación que existió entre españoles e indígenas, ya a través de estas instituciones que se llamaban parlamentos, que básicamente, chiquillo, era donde se juntaban jefes españoles y jefes indígenas a conversar, a ponerse de acuerdo, incluso a hacer ciertos negocios, ciertos tratados, etcétera, ¿ya? Eh, esta relación de convivencia fue la que dio origen a la mezcla de las dos culturas, ¿ya? Eh, a lo largo de los años, chiquillos, estas dos culturas que fueron conviviendo, fueron mezclándose, fueron entendiéndose, etcétera, ¿ya? Eh, con esto ustedes van a tener que hacer una pequeña investigación que solamente tiene que responder dos preguntas. Primero, ¿qué se entiende por parlamento? ¿Ya? En esta relación entre españoles e indígenas. Si lo buscan en internet les va a salir cualquier cosa. Por favor, intenten fijarse en parlamentos entre españoles e indígenas. Y una segunda pregunta que tiene que ver con un concepto muy propio de esta etapa, que es el concepto de cacique, y que yo creo que varios lo han escuchado. Tienen que investigar qué significaba cacique y algunos nombres de caciques famosos, ¿ya? Y por último viene una actividad de reflexión donde los invita a ponerse en la posición de las personas que vivieron esta etapa. La pregunta dice, si pudieras volver el tiempo atrás y participar de esta guerra entre españoles y mapuche, ¿de qué lado te gustaría estar? Y deben construir un breve relato explicando sus motivos. Así que eso es todo para esta 11ª semana. Espero que lo logren trabajar con éxito. Cualquier cosa me preguntan. Que tengan buena semana y nos vemos.